Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a continuar con el estudio el día de hoy. Estamos en este estudio que ya llevamos varias semanas, que se llama La Biblia, la Palabra de Dios. Y como lo hemos dicho, pareciera, o parece, y de hecho es, una afirmación muy común para nosotros los cristianos. La Biblia es la Palabra de Dios. Pero a veces, como cristianos, no tenemos mayores argumentos sobre los cuales establecer esta declaración, partiendo de la base que podríamos solamente sostenernos con lo que está en el Salmo 138.2, que ha sido el texto guía, por así decir, de todo el estudio, donde Dios mismo declara que su nombre y su palabra están a la misma altura. Entonces, eso inmediatamente hace que nosotros no solamente amemos al Dios de la palabra, sino que también a la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, porque a veces nosotros amamos a Dios, decimos que amamos a Dios, o las personas dicen creer en Dios, pero de alguna manera rechazan aspectos de su palabra, o de frentón mucha gente en el mundo declara creer en Dios, pero desecha completamente la Biblia. Ahora nosotros debemos saber que como cristianos, el Espíritu Santo es quien nos convence en primer lugar de que la Biblia es la palabra de Dios. Y en función de eso, nosotros hemos visto ya las tres primeras características o atributos de la palabra de Dios, ¿no es cierto? En primer lugar, hablamos de la suficiencia. Cuando hablamos de suficiencia, es una doctrina que nos indica que no es la totalidad de la revelación de Dios. Nosotros no podemos pretender que Dios se revele en un libro, porque Dios de partida es eterno. No existiría forma de revelar a Dios. Por lo tanto, Él en su infinita sabiduría determinó una cantidad de información que está compilada en estos 66 libros para que nosotros conociésemos quién es Dios, y como dice el mismo Evangelio de Juan, que incluso Jesús hizo muchas otras cosas las cuales no están consignadas en la Escritura, pero las que están consignadas tienen un propósito: que creamos que Jesús es el Cristo y creyendo en Él tengamos vida. Ese es el sentido, ese es el gran propósito de la Escritura, de la Biblia. Por lo tanto, nosotros hablamos de suficiencia y no totalidad. Suficiencia es lo exacto, lo preciso, es la dosis precisa por medio de la cual nosotros, ¿no es cierto?, recibiremos de Dios todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, ¿ya? Por lo tanto, también la suficiencia nos libra de cualquier doctrina que o quite palabra o agregue palabra. Cualquiera de las dos instancias entraría dentro de lo que es la categoría de la herejía. ¿Por qué? Porque entonces eso de alguna manera lo que hace es inmediatamente, entre otras cosas, es cuestionar la suficiencia que Dios mismo ha establecido. No se olviden que la Biblia no solamente es sobrenatural en cuanto a su inspiración. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Vale decir, cada palabra, cada tilde, como dijo Jesús, es inspirada por Dios. No solamente la palabra es inspirada por Dios, sino que quien escribe la palabra, que es el hagiógrafo, también es inspirado por Dios, porque dice que nunca ningún hombre que Dios usó habló por cuenta propia, sino que fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces tenemos una doble inspiración, si podríamos decir nosotros, para que nunca nos quedase duda que a lo mejor Dios lo que hizo fue de alguna manera estimular la imaginación del escritor. No, Dios usó completamente al escritor, no lo anuló porque usó lo que el escritor tenía. O sea, si usó un pescador, no iba a usar, porque en la mente de ese pescador no existían palabras, por ejemplo, de carácter legal, por decirlo de alguna manera. Entonces usó las palabras que estaban a su disposición, lo cual significa, ¿no es cierto?, que nosotros entendemos que cada palabra que la Escritura consigna es palabra de Dios. Y esa suficiencia nos lleva al segundo punto que analizamos, que es la autoridad. Para nosotros los cristianos, la Biblia tiene carácter de autoridad, es autoritativa, no es sugerente. La Biblia es impositiva, hay una imposición, no es una sugerencia. El que nosotros muchas veces desde la perspectiva nuestra, caída, lo veamos como una sugerencia, es el problema, y el error es de nosotros, porque Dios nunca nos ha sugerido algo, Dios ha mandado algo, ¿ya? Eso es muy importante, y eso es lo que hace es realzar la gracia de Dios. Por eso, uno de mis versículos favoritos, si uno pudiera tener algún versículo favorito, es: por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, y sus bondades y misericordias se renuevan
cada día, porque si no fuera así, ¿no es cierto? Pero eso tampoco nos da licencia para pecar, por el contrario. Y lo que vimos ya la semana pasada, y que lo vimos en 2 tandas, fue la inerrancia de la Escritura. O sea, no solamente el Espíritu Santo nos convence de la suficiencia de la Escritura, de la autoridad de la Escritura, sino que también de que la Escritura no tiene error. No tiene error. Y no solamente no tiene error en aspectos espirituales. Recuerden que hay muchas veces movimientos que sí dicen la Biblia es inerrante, pero solamente en cosas de carácter espiritual. No, la Biblia es inerrante en el tema que toque. La Biblia no es un libro científico, pero si en algún momento toca algún aspecto científico, no se equivoca. ¿Ya? Si toca algún aspecto moral, menos. Y así sucesivamente cualquier tema que la Escritura consigne. ¿Ya? Y lo que vamos a ver hoy día es, de alguna manera, un resumen de las 3 anteriores, pero que es una característica que también las 3 anteriores son una convicción netamente para nosotros como cristianos. El no cristiano no va a atender ni a la suficiencia, ni a la autoridad, ni a la inerrancia, al contrario, siempre va a considerar que o le quitaron, ¿han escuchado eso? ¿No es cierto? No, pues a la Biblia le tienen que haber quitado o le tienen que haber agregado. ¿Cómo en tanto tiempo no le han...? Bueno, eso es producto... Si lo dice un inconverso es absolutamente atendible y por eso es que debemos orar por ello. Pero si lo dice alguien que se llama cristiano, eso es herejía. ¿Ya? Lo que vamos a ver hoy día es la concordancia, es decir, cómo la temática de la Escritura se va tejiendo a lo largo de tanto tiempo y va manteniendo un hilo conductor, que es lo que se llama la unicidad o la compactación de la Escritura. Y también la singularidad. Esto significa que la Biblia es única. Es decir, cada uno de nosotros como cristianos, si está frente a un debate con un inconverso o algo así, puede tomar la Biblia con confianza y decir, este libro es único. No estoy diciendo al inconverso ni siquiera que es la verdad, pero le estoy diciendo que es único. Y le estoy diciendo que es absolutamente, absolutamente único. No va a encontrar nada como esto. Y entonces, si esa persona está interesada en buscar la verdad, no puede dejar de lado la Biblia. No puede dejar de lado la Biblia si es que es una persona que desea investigar de verdad lo que es la verdad. ¿Ya? Y vamos a ver por qué. ¿Hay alguna pregunta entre la suficiencia, la autoridad y la inerrancia? Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene algún error? ¿Alguien osa? ¿No? Bien. Esa es la ventaja que tiene enseñar la Biblia, ¿no? Y no opiniones personales. Bueno, esta maravillosa biblioteca de 66 libros es milagrosa, como vuelvo a reiterarlo, en su inspiración, en su compilación. No se olviden cuando la gente dice, oye, pero ¿quién reunió? No, el hombre no tiene participación en los 66 libros en determinar eso está determinado por Dios. Dios, al igual que usó un hombre para escribir, usó hombres para compilar. Y además, lo milagroso de su conservación. Cuando uno analiza la historia de la Biblia, del cristianismo, y anteriormente el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, las veces que ha sido o que fue Israel invadido, incendiado, quemado, destruido, sin embargo, siempre se va conservando la Escritura y el Nuevo Testamento no es distinto. La persecución, todo lo que eso significó. Pero ¿por qué es que nosotros hoy día, a pesar de todos los intentos de destruir la Biblia, todavía no solamente la tenemos, sino que hoy día está a disposición prácticamente de todo el mundo? De todo el mundo. Aún en países donde está prohibida, aquellos que son hijos de Dios a lo menos cuentan con 1 o 2 ejemplares, ¿ya? Lo cual ya es muchísimo más que aquellos hermanos que estuvieron con porciones de la Escritura muchas veces durante mucho tiempo. Este es el plan de Dios en 66 libros escritos en un periodo de 15 siglos,
años o 10 siglos todo lo que fue el Antiguo Testamento. Después tenemos más o menos 480 años en el cual no hubo comunicación de Dios con Israel. Termina con Malaquías y vuelve a comunicarse Dios con la nación de Israel a través de Juan el Bautista, que lo estamos viendo el día domingo, ¿no es cierto? Entonces tenemos en primer lugar un periodo de tiempo larguísimo, 15 siglos, o sea, entre el primer escritor y el último escritor hay 15 siglos de distancia, ¿ya? Segundo, son 40 autores, por lo menos, todos ellos distintos, no solamente distintos y separados por distintas épocas, sino que en distintos lugares geográficos. No solamente eso, sino que en distintas circunstancias: guerra, paz, cautiverio, exilio, regreso del exilio, desierto, bajo distintos estados de ánimo. Hay escritores que lo hicieron bajo una profunda tristeza, ¿no es cierto? Bajo una profunda tristeza. Otros en una gran alegría. Otros en un estado de cárcel. Y no una cárcel ni de alta seguridad, ni con 3 comidas diarias, no. Una mazmorra donde prácticamente morían por enfermedades dentro de. Recuerden que a Pablo lo meten a la parte más cómoda, en Filipo. No, dice a lo más profundo y en un cepo, ¿no? Entonces, esa es una circunstancia. Pero también hubo gente que lo escribió en un palacio. Todo esto, hermanos, ¿por qué lo hacemos? Y esto es parte de la singularidad. Porque va a ser súper importante este concepto cuando nosotros veamos también la concordancia y la unicidad de la Escritura. Porque todos estos aspectos que nos afectan a nosotros como seres humanos, sin duda alguna, afectan la Escritura. Para nosotros es muy distinto escribir algo o una carta a alguien embargados por tristeza, por ira, por alegría, por amor. Eso se ve plasmado, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que hace que la Escritura sea única. Hombres de distintas actividades, reyes, esclavos, pastores, militares, funcionarios de gobierno, pescadores, etc. Trata una infinidad de temas controversiales y tiene la misma posición en todos ellos, en aspectos morales. El matrimonio es lo mismo para Dios en el Génesis y en el Apocalipsis. Durante 15 siglos no hay variación. Si hoy día tú tomas 10 personas de esta ciudad, de esta misma época, de este mismo barrio, ya no hablemos de que uno vive por allá, otro vive por acá, que están separados por 10 siglos, no, 10 personas, y que te definan el matrimonio y su importancia. ¿Qué es lo que obtendríamos? Probablemente 10 opiniones distintas, algunas más cercanas, otras más lejanas, pero 10 opiniones distintas. Bueno, eso no pasa con la Biblia. Eso no pasa con la Biblia. ¿Te das cuenta? Eso es el milagro de la unicidad. Que no importa si fue Moisés el que escribió, no importa si fue el apóstol Juan, no importa si fue el apóstol Pablo. La visión y la posición en este tema es el mismo. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que saber que los temas controversiales, todos prácticamente los temas controversiales los encontramos en la Escritura. ¿Qué es un tema controversial? Que puede tener diferentes miradas, ¿no es cierto? Y que ciertamente es una declaración que inmediatamente va a generar una contradeclaración, ¿cierto? Por ejemplo, yo digo, Club Deportes Antofagasta es el mejor equipo de Chile. Listo, se acabó la controversia al tiro. Controversia al tiro. ¿No es cierto? ¿Por cuánto van perdiendo ya? Perdón. Controversia al tiro. Bueno, si Dios dijera que el Club Deportes Antofagasta es el mejor equipo del... sonamos todos. O sea, ustedes. A eso se refiere eso. La controversia es cuando un tema provoca la ideología de género. Pongámonos tristemente serios. ¿No es cierto? Todos opinan todo esto. Nadie le pregunta a Dios. Le preguntan a un cura, que es como preguntarle al diablo. Nadie pregunta a Dios. Y ahí es donde yo veo la ausencia de los pastores. ¿Ya? Entonces,
¿Qué es? ¿Qué dice Dios de esto? No si la gente está de acuerdo, pero por lo que yo veo en este tema, por ejemplo, la gente no tiene claro qué dice Dios, qué dice su palabra. Solamente se dedican a criticar y bueno, si después de lo que sepan que dice Dios respecto a en su palabra respecto a una cosa de esas características, bueno, pueden rechazarlo, o también pueden arrepentirse. Pero mientras no lo sepan, van a seguir divagando entre todas esas opiniones, entre todas esas opiniones. La familia para Dios siempre ha sido un hombre y una mujer, papá, mamá, hijos, ¿cierto? Hoy día a la tarde una hermana me dijo, sí, pero ¿y qué pasa con los profetas y con todos estos que de repente tenían más esposas? Y la pregunta es, ¿quién dijo que Dios aprobó eso? Vean cómo terminaron las vidas de estas personas. Todas un desastre. Las mayores disfuncionalidades familiares están en la Biblia. Todas familias disfuncionales, va a decir que la de David era una familia, una gran familia, todos disfuncionales. ¿Cómo hay que un hermano invita a la fiesta a todo el resto para matarlo? Que un hermano viola a la hermana. ¿De dónde viene eso? De la maldición de violar el modelo de Dios. Y si David no se salvó, ninguna generación y nadie. Ese es un ejemplo. Dios no hace acepción de personas. ¿Estamos? Entonces, el concepto de familia no varía. Estoy poniendo un ejemplo de un tema controversial en una relación laboral, ¿no es cierto? En aspectos relacionales. Piensen ustedes los derechos laborales y todo esto que ya están consignados de siempre en la Escritura. Por ejemplo, los tratos del empleador con el empleado, todas estas cosas. Y a la vez los deberes del empleado con su dueño, con su amo, si fuera el caso, ¿no es cierto?, en aquella época, o con su jefe, por decirlo, las relaciones familiares. Y por cierto, lo espiritual. Por cierto, lo espiritual. Si preguntamos a unas personas, ¿usted cómo cree que usted se salva o llega al cielo? ¿Cuántas respuestas obtendríamos? No estamos hablando de la iglesia, estamos hablando del mundo en general y desgraciadamente a veces también en una iglesia. Entonces hay una sola forma, ¿ya? A eso se refiere esto. Entonces, a pesar de toda la diversidad de variables que están, ¿no es cierto?, insertas en el canon de estos 15 siglos, estos 66 libros, ¿qué es lo que encontramos nosotros? Unidad. Unidad. ¿Ya? A pesar del nivel cultural. Exacto. Entonces, eso también es importante porque si alguien ama la diversidad, es Dios. ¿Ya? Pero tengo que aprender qué es diversidad según Dios, porque según el ser humano es siempre pecado. Entonces, la unicidad de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la obra del Señor Jesús y el plan de redención es el hilo central de la Biblia. ¿Ya? Ese es el hilo central de la Biblia. Por ejemplo, en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ya. Recuerden que esta escena está Jesús confrontando a los escribas, a los religiosos que conocían la Escritura y que vivían escudriñando. Y Jesús le dice, ustedes escudriñan la Escritura y están buscando qué cosa hay, la vida eterna. Pero todas ellas, dice, hablan de mí. Hablan de mí. Entonces, ¿recuerdan ustedes un musical que se hizo hace un par de años atrás? Jesús a través de la Biblia. Cómo los niños nos deleitaron con un recorrido de
Jesús a través de toda la Biblia, desde la promesa mesiánica hasta la cruz. Y Jesús le dice, ustedes escudriñan la Escritura y la Escritura habla de mí. ¿Ya? Entonces, el hilo conductor en estos 15 siglos de Escritura, en estos más de 40 autores distintos, en estas instancias absolutamente distintas unas de otras, escritores en la profunda tristeza, escritores en la suma alegría, escritores en la cárcel, en el palacio, en el camino, pescadores, reyes, todas esas variables que harían que cualquier tema que se tratase fuera distinto o existieran distintas posturas u opiniones, en la Biblia no es así. En la Biblia no es así. De toda la variedad hay una unicidad que es la temática. ¿Ya? Y en cualquier tema que la Biblia escriba o trate o toque, vamos a encontrar el mismo pensamiento de Dios en el Antiguo Testamento, el mismo pensamiento de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Ya? En el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Santiago 1:17 nos reafirma qué cosa. Por eso es que no hay un Dios del Antiguo Testamento, como el catolicismo romano muchas veces describe, y un Dios del Nuevo Testamento. No, es el mismo Dios y su estándar no ha cambiado. Porque vamos a ver, la paga del pecado siempre es muerte. El punto es que hoy día está Jesucristo. Está el pecado pagado. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay mudanza ni sombra de variación. ¿Ya? Eso es lo que habla de la inmutabilidad. Recuerda cuando vimos los atributos de Dios. Dios es inmutable, no muta, no cambia. No cambia. Y eso se expresa en que todo tema que Dios trata, vuelvo a insistir, desde el momento en que Dios creó un hombre, una mujer e instituyó el matrimonio, eso es el matrimonio desde el punto de vista de Dios, siempre. Siempre. ¿Qué es el matrimonio hoy día en nuestra cultura y sociedad? Puede ser cualquier otra cosa, pero Dios no ha cambiado. Y si nosotros somos hijos de Dios, esa es la dirección que debemos tener. ¿Ya? Algunos aspectos temáticos en la Biblia donde nosotros vemos esa concordancia, esa unidad, esa igualdad de posición de Dios. Por ejemplo, en la creación, el Génesis 1:1, lo sabemos todos, ¿no es cierto? En principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, lo primero que hace el primer versículo de la Escritura es declarar firmemente que es Dios el creador de todo. Esa creación se llama ex nihilo o de la nada. Dios dijo sea y es. No había nada, no había materia prima previa, nada. Y Dios, a diferencia de cualquier sistema pseudocientífico que habla de procesos cambiantes para llegar a un cierto organismo, no es así. Dios creó un árbol maduro, capaz de dar una semilla y a partir de eso se iba a reproducir. Creó dos seres humanos maduros, ¿no es cierto?, con la capacidad de reproducción y de ahí de adelante empieza el ciclo. Lo repite en el Salmo 33:6. Saltamos varios siglos. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ya. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ya, se está refiriendo al hombre que rechaza a Dios y una de las formas de saber que Dios existe es mirando la creación. ¿Ya? Esa es la revelación general. Ningún ser humano pudiera negar la existencia de Dios
con el solo hecho de mirar la creación. La otra es la revelación ya especial, que es por medio del Espíritu Santo. Pero la revelación general le dice al ser humano que Dios es real y que existe. Entonces, la creación encontramos que siempre Dios afirma que Él fue el creador, Él, el aliento, su palabra, todo. Y si buscáramos más versículos, hay más, y cada vez que se hable de la creación, se va a asociar con la obra de Dios. ¿Ya? La caída, el pecado, la consecuencia. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cierto? Advertencia clara, consecuencia clara. Romanos 6:23, siglos después. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la paga del pecado es muerte desde el momento que Adán y Eva pecaron. ¿Ya? Es muerte. Por eso es que la salvación no puede ser por obra, la salvación, nada de eso, porque desde el minuto 1 que el ser humano cayó, la consecuencia no ha cambiado. ¿Ya? Y esa es la razón por la cual Dios en su gracia interviene para cambiar el destino eterno que todos los seres humanos nos merecían. Pero si Dios no hace eso, Él sigue siendo justo. Sigue siendo justo. ¿Ya? ¿Estamos? Otro ejemplo. Estos son ejemplos solamente de algunos temas que pueden ser de alguna manera controversiales. Si tú le preguntas a una persona, bueno, ¿qué pasa con el pecado? ¿Qué piensas tú que es el pecado? Bueno, todos pecamos. La gente dice, ¿no es cierto? Bueno, todos somos pecadores, ¿no es cierto? Pero parece que eso como que no nos molesta mucho. ¿Por qué? Porque no tenemos una imagen de la santidad de Dios. Entonces, oye, todos tenemos un pecado. Incluso alguno puede decir, oye, todos tenemos derecho a un pecado. ¿Cierto? Y si fuera así, ¿hace cuánto que ya lo ocupaste? Entonces, decimos eso, que es una verdad, pero no sentimos un mayor peso porque no tenemos conciencia de quién es Dios. De quién es Dios y de lo que significa el pecado para Dios. ¿Ya? Ese punto, ¿no es cierto?, nunca varía. Por eso es que la consecuencia siempre es la misma. La paga del pecado es muerte. ¿Ya? Israel como pueblo elegido. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ya. Bueno, Dios deja en claro que eligió a Israel. Israel no eligió a Dios, Dios eligió a Israel. Y la razón por la cual lo hizo es una razón netamente basada en su gracia para que su gloria fuera mayor. Pero responde a una promesa que parte antes del nacimiento de Israel como nación, parte con Abraham.
¿no es cierto? Pero la promesa abrámica no era solamente para una nación en particular, incluía a Israel, pero la promesa para Abraham fue: en ti serán benditas todas las naciones, ¿no es cierto? Israel sería parte de esa bendición e Israel, ¿no es cierto?, falló en eso. Pero Dios cumplió su promesa en el nieto de Abraham, en Jacob, quien cuando entra a Egipto, entran con sus 12 hijos y más o menos un grupo de 70 personas, y 400 años después, de la mano de Moisés, sale un pueblo de más de 2 millones de personas. Y ese pueblo se transforma en nación cuando en el Sinaí Dios les da, ¿qué cosa? Leyes. Leyes, que, por cierto, las más representativas son los 10 mandamientos, pero le da una serie de otras leyes que está en el libro del Levítico, donde se establece toda la forma de gobierno, la economía, los sacrificios, leyes sanitarias y todo lo que Israel necesitaba para ser una nación, ya no solamente un pueblo. Entonces, ese pueblo que fue permanentemente infiel, apartándose de Dios, no ha perdido esa categoría, porque cuando Dios promete algo, no lo quita. Dios hizo un pacto. Los pactos de Dios no es que yo le ofrezco algo a Dios a cambio de algo. Siempre Dios me promete algo sin yo ni siquiera merecerlo. Dios hizo un pacto con Abraham, antes hizo un pacto con Noé. ¿Ya? Entonces, pero es siempre Dios quien coloca todo. Y me dice a mí: si tú obedeces, cosechas esto. Si no me obedeces, pasa esto otro. ¿Ya? Nada, esto que yo, Señor, voy para allá y esto te doy y tú me das. No. Romanos 11, 1 al 3. Esto es importante. Romanos 11, 1 al 3. Todo el capítulo 11 y todo el capítulo 10, parte del 10 y el 11, habla de esta situación. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pausa. Pablo dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo, Israel? Y la respuesta es: en ninguna manera. Una iglesia que enseñe que la iglesia reemplazó a Israel no es correcto. La iglesia no ha reemplazado a Israel, ni ha tomado el lugar de Israel. La iglesia es una dispensación, es un periodo, y mientras está el periodo de la iglesia, Israel, como lo vamos a ver, está en pausa, pero Dios no lo ha desechado. ¿Ya? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Recuerden que Elías estaba equivocado, porque Dios había reservado 7.000 profetas, ¿no es cierto?, fieles. Recuerden que la reina Jezabel con Acab habían matado muchos profetas, habían transformado el culto en todo una herejía y paganismo, y Elías escapa y piensa que está solo y que ya Israel desapareció. Y Dios le dice: no, yo me he reservado este remanente que va a seguir con la promesa. Y en Romanos, ahí mismo el 11, pero el versículo 25, Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. hasta el 27. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Hoy día Israel no está, o Dios no tiene relación hoy día con Israel desde el punto de vista espiritual, pero lo hace permanecer por causa de su promesa. Y dice que lo ha endurecido en parte, hasta que entre la plenitud de ¿quiénes?
los gentiles, de todos nosotros, hasta que el último gentil entre en la iglesia, Dios se va a llevar la iglesia de acá y va a sacar el dedo de pausa, ¿no es cierto? Y va a empezar otra vez a tratar con Israel. Y ese es el tiempo de la tribulación, gran tribulación, y por eso es que el libro de Apocalipsis son los primeros 3 capítulos, habla de las iglesias y después nunca más vuelve a hablar de la iglesia y todo va en función de Israel. ¿Ya? Todo va en función de Israel. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque mucha gente enseña en las iglesias y se escucha, ¿no es cierto?, 2 cosas que son equivocadas. Uno, que ya Israel no corre para nada y que la iglesia reemplazó a Israel. Y que por último la iglesia es el Israel espiritual. No es así. No es así. Y el otro extremo de iglesias que judaizan la iglesia, ¿no es cierto? Y que empiezan a celebrar las fiestas de los tabernáculos y todas estas cosas, no siendo judíos nosotros. ¿Se entiende eso? Y sale el pastor con el manto, la kipá. De partida la kipá ni siquiera es un elemento bíblico, la kipá es una cuestión que adquirieron en el exilio como una forma de simbólica de proteger o de sentirse cubiertos por la falta de templo, y el traje oscuro es por causa del luto, ¿no es cierto? O sea, la vestimenta del judío ortodoxo actual no tiene absolutamente nada que ver con la vestimenta bíblica. Entonces, ese es otro problema. Y entonces el pastor toca el shofar y todas estas cosas así, e introducen a la iglesia en una cadena equivocada o en una forma equivocada de adoración. ¿Ya? Y empiezan con el Shabbat y la pelea del séptimo día, toda esa cosa. Por un lado está el error de decir que Israel desapareció y que ya Dios no tiene trato con ellos y que no hay más. Y el otro es creer que la iglesia tiene que judaizarse, ¿no es cierto?, porque es el Israel espiritual. No. Está bien claro ahí. La iglesia va a salir y Dios otra vez va a activar con Israel, porque dice, y luego todo Israel será salvo. El Israel de esa época. ¿Por qué? Porque van a ser purificados a través de la persecución feroz que el anticristo va a hacer en contra de ellos. Y los que sobrevivan es porque, ¿no es cierto?, la gran mayoría va a morir como mártires, ¿no es cierto? Y eso significa que han alcanzado salvación. ¿Por qué? Porque ahí es cuando dice la palabra que verán al que traspasaron y llorarán como se llora al hijo unigénito. ¿Ya? Entonces, Deuteronomio, escrito por Moisés, Romanos, escrito por Pablo, por lo menos 11 o 12 siglos de diferencia, lo mismo. Bueno, el juicio sobre Satanás. Vamos a ver Génesis 3:14, Apocalipsis 12:10. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ya, ahora Apocalipsis 12:10. 12:10. Perdón, 12:9. 9 y 10. Faltó un 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La serpiente antigua, Satanás. Esa serpiente que Dios condenó en el Edén es la serpiente que aparece, por eso le llaman la serpiente antigua, ¿cierto? No hay perdón para Satanás, y el juicio que se decretó ahí
Es el juicio que se va a concluir en el Apocalipsis. Dice que después va a ser arrojada al lago de fuego, donde va a estar el falso profeta, ¿no es cierto? La bestia, el falso profeta y todo. ¿Ya? Bueno, juicio sobre los incrédulos, juicio sobre el planeta. Estos versículos pueden ir viendo ustedes después, ¿no es cierto? Son temas solamente para ver la concordancia de la Escritura. Dios no va a perdonar la incredulidad, no la perdonó antes y no la va a perdonar después y no la va a perdonar nunca. ¿Ya? Y el juicio. Un día Dios va a hacer un juicio sobre este planeta, sobre este planeta. Esta es la etapa en que el hombre está destruyendo el planeta, pero va a llegar un momento en que Dios mismo va a destruir este planeta, va a después restaurarlo y finalmente va a ser uno nuevo que es la Nueva Jerusalén. ¿Ya? Me interesa esto. La resurrección de los santos, la promesa para nosotros, la promesa de resurrección. En Daniel 12, 1 y 2 habla de esta redención, de esta resurrección, perdón. Recuerden que los hermanos del Antiguo Testamento tenían una visión borrosa y hasta el mismo Pablo dice, veo como por un espejo, ¿ya? En relación a muchas cosas, cosas que hoy día para nosotros tenemos mucha más luz, no tenemos más revelación, tenemos más luz, más iluminación para entender mucho mejor la revelación, ¿ya? Recuerden que en este pasaje Daniel le pregunta al ángel, bueno, ¿y cómo va a hacer esto? Y el ángel no le da ninguna explicación y dice como casi, tranquilo Daniel, tú ahí nomás, sigue siendo fiel. ¿Ya? Daniel 12, 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pausa. ¿Recuerdan Mateo 24, no es cierto? Jesús dice lo mismo. Está hablando Daniel de la tribulación, gran tribulación, y Jesús también habla de la tribulación, gran tribulación. Pero a continuación, ¿qué es lo que dice? Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los santos seremos levantados para vida eterna y los incrédulos serán levantados para confusión y castigo perpetuo. Salmo 49, 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Dios librará mi vida del poder del Seol. Estamos hablando del tiempo del Antiguo Testamento. En aquel tiempo los justos morían y no iban directamente a la presencia del Señor, iban al Seol, ¿no es cierto? Al seno de Abraham. Y cuando Jesús muere dice que desciende y se lleva cautiva la cautividad. Y después de Cristo, todos los que vamos a morir después de Cristo, si el Señor no nos lleva en el rapto, estaremos ausentes en el cuerpo y presente al Señor. Pero ¿cuál era la esperanza de David ahí? Era que Dios lo iba a sacar un día del Seol. ¿Ya? 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿No es cierto? Promesa de resurrección. Promesa, Dios es el mismo. No hay un Dios del Antiguo Testamento, un Dios del Nuevo Testamento. Dios es el mismo. Dios castiga el pecado en el Antiguo Testamento, castiga el pecado en el Nuevo Testamento. La paga del pecado es muerte siempre. La promesa de redención para los justos, para los santos es la misma. Génesis 3:15, la redención. El capítulo 3 marca la caída del ser humano, pero en el mismo capítulo se da lo que se llama el protoevangelio, es decir, cuando
la primera mención a el Evangelio, a que habrá salvación, a que Dios proveerá salvación, a que Dios librará, ¿no es cierto?, a sus elegidos. Dice Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dice claramente que va a existir una simiente. Habla primero de la mujer. ¿Recuerdan cuando estudiamos Apocalipsis? La mujer es Israel, ¿no es cierto? Y esa simiente que vendría es por medio de Jesús. Es decir, que todos los que han sido salvos a lo largo de la historia seremos parte de esa simiente. Y Jesús le aplastará la cabeza a la serpiente, ¿ya? A la serpiente antigua. Aun cuando la serpiente lo va a herir en el calcañar, dice, o sea, lo va a desestabilizar, pero Jesús le va a aplastar la cabeza, ¿ya? Efesios 1:7. Después ustedes ven Isaías 9:6, 35:1:10. Isaías habla mucho de la redención. Habla del milenio, habla del estado eterno. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces la redención vendrá por causa de aquel que le aplastó la cabeza a Satanás. En él tenemos vida eterna, redención. Romanos 3:23-25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Ya. Entonces el día de hoy concluimos estos 4 primeros atributos, o los atributos de la Escritura, que son la suficiencia, que es la autoridad, que es la inerrancia y que es la singularidad, la unicidad, ¿no es cierto?, la concordancia. Estos 66 libros inspirados por Dios, inspirados los escritores, ¿no es cierto?, compilado por Dios, preservado por Dios a lo largo de los siglos, escrito en distintas circunstancias y con todas las increíbles variables que nosotros pudiésemos imaginar, y sin embargo un hilo conductor, ¿no es cierto?, y una misma posición en cualquier tema, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿ya? En el Antiguo Testamento un poco velado desde el punto de vista de que existía una teocracia con una nación en particular, pero los principios y las leyes las mismas, y en el Nuevo Testamento revelado en la persona de Jesucristo, ¿ya? ¿Recuerdan Juan el Bautista dice, de él recibimos gracia? Con Moisés recibimos la ley, pero Jesús le da no solamente el cumplimiento, sino que el sentido a la ley. La ley no ha cambiado. La ley sin Jesús nos condena. La ley cumplida por Jesús e imputada a nosotros nos salva, pero la ley no cambia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya. La próxima semana, Dios mediante, vamos a ver la aplicación de la Escritura. Yo creo que nos va a llevar 2 miércoles. Y esto es muy importante, invertimos harto tiempo en lo anterior
para que podamos hacer una correcta aplicación de la Escritura, ¿ya? Porque donde muchas veces vamos a encontrar, encontramos muchas veces diferencias y malas interpretaciones que nos van a llevar sin duda a malas aplicaciones. Recuerden una cosa, todo lo que la Biblia dice es verdad, pero yo no voy a aplicar toda la Biblia. Me explico, hay cosas que son hechos históricos únicos, lo hemos dicho, ¿ya? Las murallas de Jericó cayeron una vez de manera milagrosa. Les conté, cuando los cruzados quisieron hacerlo, pretendían dar esas 7 vueltas y tocar una trompeta, pero no alcanzaron a dar la segunda porque los musulmanes se abanicaron matándolos a flechazos. ¿Ya? Cosas de ese tipo que muchas veces se trata de, yo he visto, se los digo, y no estoy juzgando ni el corazón, no, simplemente es la aplicación equivocada. He visto iglesias que rodean ciudades, ¿no es cierto?, para que caigan murallas, ya sea espirituales, y espiritualizan cosas. Entonces, todo ese tipo de cosas, no estoy juzgando, vuelvo a insistir, intenciones ni nada, no. Pero ¿qué es la verdadera aplicación de la Escritura? ¿Dónde es el área chica de la aplicación? ¿Ya? Así es como también se sacan textos de contexto y se utilizan para manipular a las personas. Entonces, es re importante el tema de la aplicación y es fundamental porque las 4 anteriores nosotros no tenemos injerencia, son características propias de la Escritura, atributos de la Escritura, ¿ya? Pero la aplicación va a depender, en un sentido, ¿no es cierto?, de nuestro entendimiento e interpretación de ella. ¿Ok? Bien. Mi hermano Víctor, que está ahí, ¿puede orar, Víctor? Buenas noches, Padre Santo. En primer lugar, Padre, le pido perdón por mis pecados, Padre. Y le doy gracias, Señor, también por este estudio, por la oportunidad que tenemos de reunirnos, Señor, a aprender más de usted, por el pastor también, Señor. Padre Santo, como siempre, le ruego que coloque paz entre nosotros, entre los hermanos, Padre, y por sobre todas las cosas, Señor, que coloque amor en nuestros corazones por usted, que nos ayude a buscarlo sinceramente en nuestras vidas, Padre, y que nos perdone, Señor, cualquier falta que cometamos en el día, Padre amado. Ayúdenos cada día a ser hijos dignos de usted, Padre, y a querer conocerlo más y amarlo más, Padre amado. En su santo nombre oramos. Amén. Amén, Señor.